Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar en esta sesión. Vamos a empezar de una vez para no tomar más de su tiempo y muchas gracias por conectarse puntualmente. En esta ocasión vamos a platicar un poco más de la CEDAW y sobre su relación con algunas aplicaciones directas que podemos llevar a cabo como personas funcionarias. En esta sesión vamos a hablar un poquito más sobre el marco jurídico, los fundamentos nacionales e internacionales que le dan formita a la CEDAW específicamente. Vamos a entrar más en detalle de la plataforma de Beijing en la siguiente sesión, en la 3, pero en esta nos vamos a centrar un poco más en la CEDAW y a analizar también el impacto de esta convención en las políticas públicas. Y después, como les digo, ahorita vamos a ver la CEDAW, después vamos a ver la plataforma de Beijing y van a ver sus diferencias. Y también cómo es que este marco, esta convención, nos permite o nos da, digamos, el paraguas para construir las que hemos escuchado, estas acciones afirmativas. Me dicen por ahí que se corta el audio, ¿les pasa a los demás, a las demás? No. ¿No? No te escuchas perfecto. No. A mí no. Gracias. Muy bien. Entonces, antes de empezar, repaso rapidísimo. Por favor, no olviden llenar su asistencia. Ya les fijó por ahí mi compañera Fernanda el link de acceso. Y también poderles decir, si hay personas que se están conectando por primera vez, que no estuvieron en la primera sesión, les sugerimos, por favor, entrar a este link que les vamos a copiar. Es la página, digamos, del curso que están tomando, en la que van a poder encontrar el video de la primera sesión y les invitamos a que, por favor, también llenen, hay una que dice formulario, abajo del video van a ver una que dice formulario, llenen ese formulario, que es como el formulario de entrada, en el que vamos a poder consultarles si aprendimos algo durante estas 5 sesiones. Entonces les pedíamos, por favor, denle clic en donde dice formulario y al ladito van a encontrar otro botón que es el acceso a los materiales. Y dentro de ese botón, obviamente para todas las personas que se conecten, van a poder encontrar ahí información sobre lo que hemos discutido en las sesiones. Les vamos a ir subiendo documentos a partir de lo que nos platican de lo que hay aquí adentro de las discusiones. Y también van a poder acceder a una instrucción específica. Si ustedes no estuvieron en la primera sesión, pueden, por favor, recuperar su asistencia al, por favor, hacer una muy breve reflexión que les vamos a invitar, una breve reflexión de que si vieron el video puedan compartirnos como una participación muy rápida sobre cómo poder tal vez recuperar alguna de la información que nos dimos durante la sesión. Y entonces, si hay alguno de ustedes que esta es su primera sesión, pongan atención en, por favor, revisar los contenidos de esa página, vean el primer video y envíen, por favor, su reflexión de la sesión 1. Ahí vienen las instrucciones de a dónde, por favor, puedan enviarlos, que son mi correo y el correo de mi compañera Itzel. Pero en general, para todas las personas que se conectan, esta página también va a servir para acceder a material extra y, por supuesto, también a los videos de estas sesiones. Por ahí nos comentaban algunas personas que nos han escrito que luego tienen algunos problemas de conexión o tienen que moverse entre varios lugares. Entonces, queremos apoyarles diciéndoles que los videos van a estar ahí para que puedan recuperarlos en cualquier otro momento. Sí, Valeria, ahorita te volvemos a mandar el link de asistencia. Por favor, Fer, si me ayudas a volverlo a mandar, el de esta sesión. Vale. Entonces, vamos a volver a platicar de algo que ya habíamos empezado a hablar en la sesión pasada, que es poder hablar un poquito de la CEDAW. No sé si a ustedes les aparece el cuadro de esta
el PowerPoint les aparece en grande y les aparece otro al lado. Creo que está fijada una compañera. No sé si les aparece igual. No, No. aparece ¿No? nada más la pantalla principal. Perfecto. Muy Y bien. nada más la pantalla Bueno, principal. está la pantalla. Perfecto, muy bien. Entonces, si todas y todos están viendo la pantalla, perfecto. Entonces, en la sesión pasada hablamos de la CEDAW como uno de los instrumentos importantes que nos van a dar el marco de actuación para construir acciones alrededor del tema de igualdad de género y derechos humanos. ¿Y por qué es importante como personas funcionarias? La Convención busca garantizar los derechos y libertades fundamentales de las mujeres en igualdad a los hombres en todas las áreas de la vida. Así dice la Convención, pero ¿cómo lo va a lograr, no? O cómo nos propone que lo logremos o que lo implementemos. Se los queremos platicar rápidamente. Ya habíamos platicado también un poco en la sesión pasada que hay obligaciones que los estados tienen por ser signatarios, por haber firmado, por haber adoptado estos compromisos internacionales. Entre ellos está la CEDAW. Hablamos de unos compromisos específicos, pero ahorita los vamos a profundizar un poquito más. La obligación estatal alrededor de la CEDAW se centra en los principios de igualdad y no discriminación. Esto es muy importante porque, se los comentaba la vez pasada, la CEDAW, uno de sus temas más centrales, de sus ejes, es el hablar de la no discriminación. No está diciendo solo mujeres, no está diciendo solo un género sobre otro. Su principal elemento de discusión es erradicar la discriminación y la discriminación por género. Y entonces va a decir cuáles son las obligaciones estatales relacionadas a estos principios. Eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, mejorar la posición de la mujer en la sociedad, ahorita vamos a ver esto qué significa, y atender a barreras culturales y estructurales. Esto es lo que está promoviendo, digamos, este instrumento. Según la CEDAW, hace un análisis, por ahí también se las compartimos y se las colocamos en sus materiales extras para que puedan acceder a estos instrumentos, y además ahorita les vamos a platicar en dónde más pueden encontrarlos. Las raíces de este problema sobre la discriminación y la desigualdad, la CEDAW los explica y dice que la discriminación contra la mujer no es un resultado de diferencias biológicas, sino de construcciones sociales que normalmente le dan más valor a lo masculino sobre lo femenino. Y que esta forma de acomodar el mundo le va a dar más poder y recursos o accesos a ciertos grupos sobre otros. Y entonces la CEDAW también dice que además de tomar en cuenta esta situación de este modo, debemos de revisar las intersecciones, raza, edad, clase, estatus, religión, temas de salud, edad, entre otros. Cuando les ponemos GR y un numerito que van a encontrar en este PowerPoint, son recomendaciones generales del comité de la CEDAW. Ahorita les platicamos también un poquito más qué significan estas y por qué nos es importante que las conozcan. Bueno, la convención a grandes rasgos tiene un protocolo para que va a explicarnos cómo funciona. Y dentro de la convención existe un comité. Ya platicábamos también muy rápidamente la vez pasada que ese comité lo integran 23 personas expertas independientes, es decir, no son funcionarias públicas de algún gobierno, no pertenecen a un partido político, no trabajan para la ONU necesariamente, ¿no? Son personas independientes quienes están a cargo de hacer un trabajo definido sobre el observar cómo se está llevando a cabo las tareas que esta convención nos invita a hacer. Y este comité también está a cargo de hacer observaciones a informes que los estados construyen y envían para hablar de cómo vamos en temas de avances de derechos humanos, pero en específico en cumplimiento de la CEDAW. Entonces, México ha enviado, ya son 11 informes
los que tiene la comunicación que México ha hecho sobre este tema. Y es importante decirles que los primeros informes el informe inicial fue en 1982, a un año después de que se ratificó la CEDAW en México, que fue en 1981, y después se empiezan a informar cada 4 años. Entonces, hasta la fecha, llevamos 11 informes. El último se presentó en el 2022 y actualmente se encuentra todavía en revisión por el comité. ¿Esto qué significa? Que todavía falta que el comité de esas expertas y expertos le responda a México como si lo que dijimos que estamos avanzando, si se ha cumplido o no, o en dónde también nos podemos apoyar para seguir avanzando más. Y también es importante comentarles que gracias para quien silenció su micrófono, gracias. ¿Y qué contiene entonces la CEDAW? Por si no la conocen, digamos que este es un resumen muy, muy rápido. La CEDAW, digamos que se divide en 6 grandes partes. No es un documento que está creando derechos nuevos o que nunca se hayan dicho, sino que, digamos que agrupa lo que en muchos otros lugares se ha dicho o le pone el ingrediente de género e interseccionalidad. Y de no discriminación, por supuesto. Y este instrumento también es muy importante porque nos hace este hincapié de que la igualdad debe de ser una realidad, algo concreto, algo que sí podamos observar, medir, ver cómo se transforma en nuestra realidad y nuestro entorno, y no solamente un concepto contenido en alguna ley o en algún documento o en alguna buena intención, sino cómo debería de hacerse eso para que sea una realidad y algo material, algo que podamos ver. Y también es uno de los principales documentos que señalan a los estados que es importante incluir a diversos sectores para trabajar el tema de no discriminación. Hay una gran parte de la CEDAW que habla de que para contener esfuerzos de largo alcance hay que atacar temas culturales relacionados a estereotipos de género y roles de género. Y este es un tema muy, muy importante e interesante. Si de algo se quieren acordar de la CEDAW, es que aquí van a encontrar información muy buena, muy precisa sobre el tema de discriminación y el principio de no discriminación, por ende. Es decir, en este instrumento lo que nos va a decir es lo que significa que haya este tipo de desigualdades. Nos puede ayudar en recuperar un argumento más preciso de qué significa que no existan accesos diferenciados para hombres, para mujeres y que tengan en cuenta sus intersecciones. Por eso les invitamos mucho a que puedan conocer este instrumento. Y este principio de no discriminación, lo que nos menciona la CEDAW es que tenemos derecho a no ser discriminadas por ser mujeres, disfrutar los derechos y libertades fundamentales. ¿Y esto qué significa? Que no puede haber alguna exclusión o restricción de derechos por una situación de género o sexo. El otro principio que también va a definir la CEDAW, obviamente hay otros instrumentos que lo van a definir de otras formas, pero en la CEDAW nos va a hablar de este tema súper específico, como les decía, que está diciendo cómo se ve o cómo debería de verse esa igualdad de manera material o en la realidad de todas y todos. Y nos dice, hay que crear acciones dirigidas a que haya una igualdad de oportunidades para acceder a ciertos espacios, para poder tomar la palabra, para participar. Ahí pónganle los apellidos que quieran. También hacer programas, políticas y acciones dirigidas a eliminar discriminaciones. También habla de que es importante dar un trato preferencial a ciertos grupos, en específico a las mujeres, y atender raíces de la discriminación.
y ahí va a platicar la CEDAW, que es muy importante, estos temas culturales, sociales, como les decía, que hay que combatir y tomar en cuenta en todas nuestras acciones que tengan que ver con género. No vale nada más agarrar una, no es nada más decir voy a darle, voy a hacer solamente cuotas de género para mujeres, sino va acompañada también de algún tipo de mensaje que nos ayude a transformar esas estructuras o esos como mensajes discriminatorios que luego evitan que otras mujeres quieran animarse a participar o a entrar a esos espacios. Entonces, rápidamente, les decimos que también estos otros conceptos los pueden encontrar en estos otros instrumentos. El de igualdad también lo pueden encontrar en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como temas específicos de igualdad, igualdad sustantiva e igualdad cuando lo hablamos en temas de género, lo pueden encontrar en la Recomendación General número 25. Mucho más definida y ahí les va a platicar un poco más de qué se han hecho en varios estados, en varios gobiernos, para darle también un sentido práctico a ese concepto. Y bueno, la convención, la de la CEDAW, también busca ampliar la interpretación del concepto de derechos humanos. ¿Esto qué significa? Tal vez algunos de ustedes han escuchado de que hay ciertos, como si fueran como vitaminas que se le pueden poner a la interpretación de nuestros derechos humanos para que cubran y protejan lo más posible a las personas. La convención lo que busca es eso. No está diciendo solamente quiero hacer derechos específicos para un cierto grupo de personas. Lo que se está intentando cuando se hacen este tipo de instrumentos es ampliar esa protección. No le está quitando nada a nadie, sino que amplía la protección y la adapta como si fuera un trajecito más a la medida para cierto grupo de personas. Y también al explicarnos por qué considera que es necesario ese tipo de protección. Y la CEDAW lo explica dentro de su documento. Y uno de los temas en los que también va a poner muchísima atención es que siempre que trabajemos temas de género, de igualdad, es que por favor tengamos en cuenta temas como cultura y tradiciones, en donde se van a manifestar, ya sabemos, algunos estereotipos, hábitos o normas que originan o justifican algunos obstáculos para que ciertos grupos, en este caso mujeres, puedan acceder a ciertos espacios u oportunidades o disfrutar sus derechos. Por ahí creo que están comentando que no les aparece el link de la encuesta de entrada. Si tienen algunos problemitas para acceder, recuerden que está la encuesta de entrada, pero esa es solamente si esta es su primera sesión. El link de asistencia es el que deben de llenar para esta sesión. Si esta es su primera sesión, hacen asistencia y encuesta de entrada. Si esta es su segunda sesión, solamente pasen asistencia. Perdón, Evelyn, ¿querías comentar algo? Sí, por ejemplo, ¿me podría dar un ejemplo de la diapositiva anterior? Que menciona la cultura y la tradición se manifiestan en estereotipos, hábitos y normas que originan las múltiples limitaciones jurídicas, políticas y económicas al adelanto de la mujer. Por favor. Sí, claro. Gracias, Evelyn. Pues lo que intenta decir la CEDAW cuando nos da este argumento es que a lo mejor en algunos gobiernos o en algunos países existen historias sobre cómo las mujeres son mejores para cuidar, ¿no? Las mujeres son mejores tienen un instinto maternal y por eso deben de ser las que deben de cuidar dentro de las familias. Eso está arraigado a veces en temas culturales. No es lo mismo cómo se expresan de la maternidad en México como en otros países. Y digamos que eso ayuda a que luego estereotipos, hábitos
se crean como naturales, como si es lo mejor para las personas hacerlo de esa forma, y pueden encasillar a las mujeres en ese tipo de actividades, en este caso como el del cuidado. Cuando nos dicen, pues, ¿por qué lo hace la mujer? Pues porque es la que tiene un instinto maternal, es natural que ella cuide mejor que el hombre, y eso es a lo que se refiere la CEDAW. Hay que criticar esas respuestas o esos argumentos, porque no necesariamente nos están ayudando a avanzar en temas de adelanto de la mujer y adelanto de los derechos humanos. Voy a dar de nuevo la palabra a Verónica. Sí, maestra, buenas tardes. Un gusto saludarla y pues desde luego compartir y aprender de una mujer que ya su trayectoria nos deja mucho buen sabor de boca a las que estamos de oyentes y de participantes. Se habla mucho, maestra, del cuidado de los hijos, del cuidado de esos pequeños, que también es un trabajo que bien es cierto, culturalmente se le ha asignado a la mujer. Sin embargo, ¿sabe qué, maestra? A lo mejor no nos estamos fijando que también los cuidados de los adultos mayores y ser cuidador de personas con discapacidad nos pondría en una situación similar a los cuidados infantiles que se les proporciona a los niños. Entonces, considero necesario comentarlo porque nos enfocamos mucho a los infantes, pero también están los grupos vulnerables o, bueno, ¿cómo poder decirle? A los adultos mayores, pero muy mayores, o a las personas con alguna discapacidad o capacidad diferente, para que, pues más adelante, no sé cómo nos pueda orientar en ese aspecto, y que las mujeres que también vengan a pedirnos nuestro apoyo, nuestra orientación, nosotros también veamos en qué documento o cómo, en qué recomendación poder buscar de todo lo que estamos aprendiendo para enfocar esos cuidados que generamos las mujeres y que aportamos desde luego mucho en la economía de todos nuestros países, ¿no? Pues no sé, maestra, ahí en ese sentido, ¿qué me puede usted apoyar o comentar? Gracias. Gracias, Verónica. Si quieres, al final damos un espaciecito específico para hablar del tema de cuidados, si no, ahorita irnos por otro lado, pero cuidados. Claro que sí. Y en general, más bien era un ejemplo para que, pero también lo que dices está súper relacionado a que como se ha dado más bien un lugar a la mujer, que es la que mejor cuida o que los cuidados dentro de la familia son los mejores y no estamos expandiendo a otras posibilidades. Pero lo podemos retomar al final y platicar rapidísimamente de este tema. Y perdón, tengo por ahí o tenía la mano de Evelyn y Patricia. Sí, así ¿no? es. Patricia. Buenas tardes, así es, Patricia, para servirles. Buenas tardes a todos. Gracias. Pues la verdad, felicidades por este curso. Digo, aprovecho la oportunidad del habla, pero también hablando de dónde podríamos ampliar esta interpretación, creo que algo que se ha dejado de lado, pues podrían ser los cerezos, en donde también tenemos, desafortunadamente, pues muchas mujeres, y que creo que esta parte sí se ha dejado un poco más de lado, en el sentido de cómo hacer estrategias que nos permitan en algún momento pues abatir un poquito más la violencia que ellas viven ahí y bueno, todo el contexto de lo que hemos estado hablando, pero hablando de reclusorios y de todo ellos. Esa era parte de mi intervención nada más. Gracias. Gracias, Patricia. Sí, y justo hay una recomendación, de nuevo, las recomendaciones generales no son medicinas así como que nos vamos a poner y todo se va a arreglar, no, pero hay una recomendación general, hay 40 de la CEDAW al momento, y hay una específica sobre, bueno, hay varias, pero una en específica que recuerdo, creo que es la 17, si no mal recuerdo, sobre mujeres privadas de libertad. Y entonces en ese documento va a platicar también, o sea, son estos documentos que trabajan estos comités de expertas, con información de los países, o sea, hacen un análisis bastante amplio y dicen, vemos que esto es lo que está pasando y dentro de eso creemos que hay estas buenas prácticas o detectamos que estos pueden ser los
los ingredientes que deben de tener las políticas públicas o los programas o las acciones dirigidas a esta población, o también lanzan sus preocupaciones específicas. Vemos que nadie le está poniendo atención, como bien dices tú también, Patricia, y dice, vemos que no hay países que lo están haciendo, vemos que, y lo definen dentro de estas recomendaciones generales. Ahorita les vamos a platicar dónde encontrarlas también. Y, bueno, continuando entonces, ¿qué es lo que entonces dice la CEDAW? Ya te platiqué el problema, ya te digo más o menos de dónde estoy, dice la CEDAW, ya te lo explico, te lo defino, te platico de las raíces de ese problema. Entonces, ¿cómo cambiar esa situación? Y la CEDAW diría que para lograr entonces esa igualdad es necesario modificar el papel tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. Esto es muy importante y muy interesante porque sé que dentro de sus instituciones pueden tener muchos enfoques para trabajar género y perspectiva de género e igualdad de género, pero que no olvidemos, este es un ingrediente muy, muy importante que nos invita la CEDAW, que más allá de las acciones a corto o a largo alcance que tengamos, siempre tengamos en mente que debemos de trabajar en cómo cambiar esos modos de pensar, esos modos de actuar que nos hacen pensar que una cosa está dentro de o fuera de lo que está bien, de lo que está normal, de lo que sí se puede, lo que no se puede. No solo en un grupo en específico, sino pensar al grupo con el que estamos interactuando, es decir, en este caso las mujeres, como parte de una transformación más amplia que queremos lograr como sociedad y también dentro de la familia. Porque dentro de la familia es como ese pequeño espacio donde se reproduce lo que la sociedad de todos modos dice está bien o está mal. Y por ahí nos están diciendo que parece que no pueden ver bien la diapositiva. ¿Las demás personas sí pueden verla? Disculpen, o nadie puede ver la diapositiva. Sí, sí se puede ver. Bueno, si no les aconsejo a quienes tal vez no puedan verla, es que tal vez puede ser su conexión, pero no se preocupen, sino también pueden ver el video y les haremos llegar en donde diga acceso a los materiales, pueden ver la presentación también. Cuando logremos subir esta siguiente sesión. Y me gustaría, por favor, abriría el micrófono para 2 personas que nos quieran platicar y las demás que nos puedan contar sino también el chat. Sí, nos pueden compartir rápidamente algún ejemplo de alguna acción que realiza y con qué objetivo, que les venga a la mente, que diga, sí, claro, estos programas o esta acción que yo llevo a cabo en mi municipio, mi comunidad, tiene que ver con transformar machismo, discriminación o roles tradicionales entre hombres y mujeres, dentro o fuera de la familia. ¿Alguno de ustedes quisiera, por favor, compartirnos algunos ejemplos? También para que otras compañeras los conozcan. Sabemos que hay personas conectadas de Puebla, pero también de otros estados. Entonces, para conocer, si nos pueden, por favor, compartir algún ejemplo. Abril. Hola, soy la Secretaría de Género de Mujer. Hemos hecho lo que estamos haciendo. Justo es que damos pues capacitaciones en materia de embarazo adolescente y justo ahí damos la perspectiva de género porque hay esta cultura que se establece en las relaciones sexuales en el... Ay, sí, Adri, te escuchamos un poquito cortada. Uy, no sé de qué. Bueno. Sí, te escuchamos un poquito cortado. Debe ser mi internet. ¿Crees si no nos lo puedes escribir? Vale. Y si no pudieras escribirlo en el chat o algo, si quieres, si no, ahorita te dejamos uno de nuestros correos, si nos lo quieres mandar por correo, porque nos parece muy importante que nos puedan compartir estos ejemplos específicos. Le paso la palabra a Telma y luego a la secretaria Virginia. Telma.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo estoy en una unidad de atención y prevención a salud mental y consumo de sustancias psicoactivas dentro de la Secretaría de Salud. Uno de los programas que se tienen son de 10 recomendaciones para mujeres, en el cual pues se observa efectos específicos y vulnerabilidad social ante el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, esa sería para mí una de las formas en las que se trabaja esta transversalización. Claro, es pequeñita y desafortunadamente pues no hemos avanzado mucho, ¿verdad? Pero creo que es una manera ya de ir dándole también estos matices de la perspectiva de género para trabajar con ello. Gracias. Muchas gracias, Telma. Y no, ninguna es pequeñita. Justo. Y es muy bonito que nos los estén compartiendo, porque de muchas maneras estas acciones están combatiendo muchas discriminaciones y estereotipos. Y por favor, secretaria Virginia. Sí, claro, buenas tardes a todos. Desde la Secretaría de las Mujeres en el Estado de Puebla tenemos un equipo que da el taller de masculinidades no violentas o nuevas masculinidades, y entonces pues hemos estado avanzando también en diferentes, lo llevamos a centros escolares, lo estamos llevando también a las comunidades, y entonces pues eso es muy importante porque vamos haciendo vamos combatiendo esa cultura machista, ¿no? Y un poco el patriarcado. Yo creo que desde las infancias y la adolescencia es donde nosotros tenemos que empezar a cambiar. Todos debemos de cambiar, pero para los adultos a veces es un poco más complicado. Pero si nosotros atacamos desde las infancias y las adolescencias a que vayan cambiando esa forma de pensar, esa deconstrucción del machismo, pues yo creo que es importante. Muchísimas gracias, secretaria. Qué buen ejemplo, por supuesto. Y también decirles justo lo que queremos cuando hacemos este ejercicio de alinearlo con la CEDAW, es que vean que yo sé que ustedes tienen muy claro cuáles son las acciones a las que quieren llegar, pero también cómo abonan a un barco más amplio e internacional de derechos humanos, porque de todos modos a México le piden cuentas y todas sus acciones, por eso digo, no son chiquitas, todas sus acciones van en ese sentido de apoyarnos en cómo de manera, a lo mejor aunque no nos podemos supercoordinar todas desde la sierra al centro de la capital, a lo mejor no, a lo mejor sí, pero estamos abonando a esos grandes planes que los marcos internacionales de derechos humanos están intentando ofrecernos solamente algunas guías, pero al final ustedes son quienes las implementan, ¿no? Y bueno, tengo a Montserrat y a Miguel. Montserrat. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha un poco el eco? Sí. Perdón, ahora sí. Me presento, soy la titular de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado de Puebla. Y dentro de nuestra secretaría lo que estamos haciendo es promover el programa de la Banca de la Mujer, que permite acceso a crédito justamente para las mujeres, para la libertad financiera y el fortalecimiento económico de cada una de las mujeres, ¿no? Entonces, a través de esta banca, lo que se hace es poder ayudar a quienes ya están en un proceso establecido y que puedan expandir, digamos, sus proyectos, justamente ayudando a que a romper este círculo de la violencia, ¿no? Contra la mujer. Porque si tienes libertad financiera, muy seguramente puedes romper con ese círculo de violencia que muchas veces las mujeres se acercan y dicen, bueno, es que normalmente no quiero dejar a mi pareja o se me complica porque tengo responsabilidades financieras con mis hijos, en casa. Entonces, parte de lo que estamos haciendo nosotros es impulsar la banca de la mujer desde Puebla. Sí, y Montserrat, justo también tener en cuenta, justo cuando te oigo, es como decir, también tener a la mano qué discriminaciones
estamos, o qué roles tradicionales estamos combatiendo con este tipo de acciones, ¿no? El que se supone que los hombres dentro de las familias, por eso decimos, hay que combatir tanto de las familias como de la sociedad, o así dice la CEDAW, que dentro de las familias el control financiero, que a veces da lugar a violencia económica, no recaiga siempre sobre los hombres, sino que también las mujeres tengan herramientas para, y claro que tiene que ir de la mano de que, pues aunque tengas tú tu dinero, no se reproduzca a lo mejor ponerte en una situación de riesgo. Yo sé que ustedes lo tienen muy claro, que trabajar temas de género es ver como con 40 ojos a la vez, así ver y 1000 escenarios posibles, y eso significa también poner atención a lo que nos dice este instrumento. ¿Y Miguel? Sí, muchas gracias, Claudia. Muy buenas tardes, compañeras. Bueno, yo trabajo en la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado y específicamente en el Departamento de Nuevas Masculinidades. Ya lo comentó la secretaria Virginia. En el Departamento de Nuevas Masculinidades estamos llevando a cabo sensibilizaciones, pláticas de sensibilizaciones en escuelas y con trabajadores del servicio público. Estamos trabajando con jóvenes y tenemos como objetivo pues, hacer reflexiones críticas sobre lo que es la masculinidad hegemónica o tradicional. Se está buscando que los jóvenes también tengan conciencia de lo que es el sistema sexogénero, para identificar, digamos, las consecuencias que este sistema ha traído, esta construcción social ha traído a nuestra sociedad, y, por supuesto, promover entre los hombres la iniciativa de explorar nuevas formas de relacionarnos que permitan, digamos, la relación no violenta entre género y desarrollar la libre personalidad entre los jóvenes. Muchísimas gracias, Miguel. Y Patricia. Nuevamente, perdón. Bueno, hace rato no les dije, yo trabajo en un centro de salud que se encuentra aquí es de Huauchinango, pertenece al estado de Puebla, y bueno, a lo mejor es algo pequeñito, como decían que no, creo que no hay nada pequeño, sin embargo, la experiencia que se ha tenido con el solo hecho de usar un portatarjeta que señale lo de LGTBI con los colores y todo eso, la gente se siente identificada, la gente sabe que va a tener un apoyo y que estamos rompiendo esa discriminación incluso hacia ellos. También cuando, repito, ven los colores, gente que tiene, por decirles algo, una enfermedad de VIH y ello, también siente ese cobijo, ¿no? Sabe que no va a ser rechazada. Entonces creo que cuando nosotros usamos, y se los digo cada vez que planteamos alguna estrategia del día 25, día naranja, yo le digo a la gente, o sea, ayúdenos, por tanto ustedes también algo naranja dentro de la población, no solamente a quienes estamos en el centro de salud. ¿Por qué? Porque eso hace que la gente vea que estamos más unidos y que realmente estamos rompiendo esa cultura de machismo y de discriminación por estar en contra de la violencia, ¿no? Entonces creo que esas pequeñas acciones que se están haciendo, que parecieran chiquititas, hacen un cambio, ¿no? Además de, bueno, todas las pláticas que se dan, que creo que coincido con varios de los que comentaron, hablar de nuevas masculinidades nos está abriendo un campo enorme, 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 porque gente adulta, incluso a mí me gusta cuando damos ese tema, porque gente adulta participa y dice, yo voy a hacer esto, o yo ya estoy haciendo el otro, con mis nietos incluso, ¿no? Entonces es bonito porque vemos que ya estamos generando otra cultura. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Exactamente, Patricia, sí, es justo cuando vemos, toma mucho tiempo, pero sí hay cambios culturales y sociales, y eso es lo que justo la CEDAW también nos dice que nos esforcemos por lograr y documentar también. Voy a leer rápidamente algunos comentarios que están en sus mensajes del chat. Pedro nos dice que establecieron en la universidad una política de aforo de eventos, procurando que siempre tengamos una participación representativa de mujeres, un 40%. Y es cierto, también, por ejemplo, en algunas instituciones o agencias conocemos que además del aforo, se pide que si va a haber un panel, una clase, una presentación, una discusión de algún tema, sea mínimo 50% mujeres, 50-50.
¿Por qué? Porque es también un tema de incluir a más personas en la mesa, no dejar a nadie atrás, estos principios también y elementos de derechos humanos, y que se pueden aplicar no solo a mujeres, sino a cualquier otra persona que luego no es invitada a estos espacios. Y nos dice Berenice, en la Secretaría de las Mujeres del Estado imparten capacitaciones sobre masculinidades positivas. Lisette nos habla de la atención psicológica. Se concientiza a las usuarias acerca de generar cambios en los sistemas de creencias con los que han crecido culturalmente en función de la obligación de las mujeres, es el cuidado y la educación de los hijos, cuando es en realidad responsabilidad de ambos. Y también hacen acciones para desarrollarse en el ámbito profesional que no genere culpas. Claro, claro. Y Guadalupe nos habla de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla, realiza acciones de sensibilización a través de diferentes actividades que establece la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Abril, en la Secretaría también capacitan en materia de prevención del embarazo adolescente y trabajan sobre muchas situaciones donde el machismo influye en las relaciones sexuales que establecen los jóvenes. Y por ahí nos hace una pregunta Paola, también luego te la contestamos, Paola, porque habla más de, está interesada su institución en capacitaciones sobre nuevas masculinidades. Me imagino que esto lo estás consultando por lo que nos comentaba la secretaria del Instituto Estatal de las Mujeres de Puebla. Vamos a ver si podemos juntar esta información y también hacérsela llegar. Si no, yo creo que también, si nos platicas después, nos escribes por ahí de qué institución eres, dejas un correo y luego retomamos tu consulta para pasárselos a las compañeras. Nos dice, felicitas que en la instancia municipal de la mujer, ella realiza diversas actividades los días 25 para dar información a las compañeras mujeres del municipio y que tengan apoyo en acompañamiento en tema de violencia de género y que no están solas. Todos sus mensajes los vamos a copiar y también nos sirven muchísimo porque vamos a hacer algunos ejercicios rumbo a la tercera, cuarta sesión y estos programas que nos escriben nos sirven muchísimo. Vamos a seguir platicando de ejemplos y nos encanta que nos sigan dando ejemplos de los que conocen, en los que trabajan, los que han visto, los que están arrancando o se están transformando. Platíquenos mucho de estos proyectos y programas, por favor. Y bueno, rapidísimo, regresamos a el tema de estas divisiones que tiene la CEDAW. Si le echan un ojo, digamos que más o menos los artículos que van a ver están divididos en estas grandes partes. En la introducción y preámbulo habla de la eliminación de la discriminación contra la mujer, va a darles también algunas justificaciones de por qué es importante realizar este tipo de ejercicios, como esta convención. Y de los artículos 1, 5 y 24, digamos que es el marco, la sustancia de la convención, va a tener definiciones y va a explicar las obligaciones principales de los estados, las que estábamos platicando hace ratito al inicio. Y en el artículo 6 y 16 va a hablar de cuáles son las áreas en las que deben los estados de trabajar. Del 17 al 22 nos platica cómo funciona la CEDAW ya en la vida real y con personas, quiénes son las que van a monitorear, observar o cómo se construye ese proceso de revisión. Y los artículos 23, 25 al 30 es más bien las instrucciones para que los estados puedan, digamos, adoptar el instrumento. Algo más así de ya específico de derecho internacional público, de qué significa ratificar, entrar en vigor, que hay estados que dicen, me gustan tus artículos del 1 al 4, pero el 5 no, entonces te firmo nada más del 1 al 4, ¿no? Eso significa tener reservas también dentro de los instrumentos internacionales. Entonces ahí lo explica, qué se puede, qué no, y demás. Y perdón, creo que alguien había levantado la mano, pero no sé si la bajó. Saraí, ¿quieres comentarnos algo?
Ok, acerca de las participaciones que realizamos. Bueno, nosotros en el Ayuntamiento de Tlaola tenemos una CAMIA, entonces vinculamos actividades con ellas para poder trabajar más de la mano sobre este tema, ya que la instancia de la mujer pues viene ingresando, viene haciendo apertura y realmente ellas ya tienen fortalecido el tema de la violencia de género. Entonces nos unimos a sus capacitaciones, les pedimos apoyo y entonces todo lo vinculamos con ella para poder sacar adelante el trabajo. Entonces, Gracias. creo que esto nos refuerza aún más. Gracias, Saraí. Gracias. Y Virginia por ahí pregunta que si México tiene reservas. No, México no firmó con reservas estos artículos, pero sí hay estados, ahorita no recuerdo cuál, pero ¿para qué quemarlos ahorita? Y bueno, y continuando, entonces dicen, muy bien, perfecto, entonces, ¿dónde puedo consultar alguna de esta información? Digamos, como ya nos estaban preguntando, ¿y qué se ha dicho? O ¿qué hacemos para no dejar de lado temas como los de mujeres privadas de la libertad, ¿no? Pues hay varios lugares en donde podemos buscar esta información. Uno de ellos es esta página del Índice Universal de Derechos Humanos. Aquí lo que es muy útil es que les permite seleccionar por objetivos de desarrollo sostenible o por mecanismo. En este caso, podemos filtrar, o sea, el objetivo de desarrollo más ligado a el tema de género es el 5. Pero eso no significa que no puedan filtrar por otros, ¿no? Otros que tienen que ver con alimentación, otros que tienen que ver con agua, otros que tienen que ver con el desarrollo económico, si es que por ahí va también el trabajo que realizan. Y si quieren filtrar sobre qué ha dicho también la CEDAW en específico, se puede hacer. ¿Y para qué se lo sugerimos? Porque de estos instrumentos que nos da esta página, podemos tomar argumentos precisos para ubicarlos en documentos o fortalecer alguna justificación de nuestros proyectos, programas, acciones, y además de que le da esa fortaleza, como les decía, de que no son acciones chiquitas, son acciones que están abonando a las recomendaciones más amplias para proteger de mayor manera a las personas y en este caso específico a las mujeres. Entonces, en este índice además vamos a encontrar comunicaciones o información que se le haya emitido al Estado mexicano. En este caso, si por ejemplo ponemos aquí en país, nos van a salir todos los países, pero podemos seleccionar México. ¿Qué ha pasado con México en relación? Y aquí seleccionamos la CEDAW. Se ve solo un 1, pero, sí les va a permitir ver diferentes mecanismos. Hay muchos otros mecanismos porque hay muchas otras convenciones y muchos otros instrumentos de derechos humanos definidos para ciertos grupos, pero en este caso en específico, para lo que nos estamos reuniendo para platicar, es para el tema de igualdad de género. Entonces, el más relacionado a este es la CEDAW y es el que pondríamos aquí, ¿no? El mecanismo. Aquí en temas les va a dar una lista de temáticas distintas que también podrían filtrar aún más su búsqueda. Pero bueno, si colocamos México y CEDAW, al momento nos devuelve 91 recomendaciones, 2 documentos y un mecanismo. Bueno, son documentos clave que cuando menos el mecanismo es el con el que nos platica cómo están observando a México, y sobre las recomendaciones son las que les platicaba, que tienen que ver cuando el comité se quiere referir a un tema en específico. Puede ser una preocupación, puede ser así literal se llama, ¿no? El comité de la CEDAW observa con preocupación el tema de tal en México, ¿no? Y todos estos documentos se publican y se pueden bajar. También tip, porque en algunas ocasiones, por ejemplo, aquí les estoy poniendo, primero te da así como un resumencito aquí arribita. Lo que ven aquí arriba en la barra gris, que dice CEDAW, México, CO9, es como si fuera el nombre y el apellido del instrumento. Si ustedes toman ese
estas letras, digamos, y las ponen en Google, también les va a salir el instrumento. ¿Por qué les sugiero también esto? Porque hay ocasiones que aunque quieres ingresar por una de estas ligas, luego no te la da en español. A veces está en inglés, a veces está rota la liga o está descompuesta, pero si le dan clic si buscan con dirección, digamos, como si fuera una dirección de una carpeta, dentro de una carpeta así en nuestras computadoras, o como si fuera su nombre y apellido, si lo googlean así, les va a dar opciones de acceder a ella en cualquier otra página de Naciones Unidas donde hay repositorios de documentos. En algún lugar debe de estar, pero este índice en especial lo que quiere es que esté todo contenido y a la mano, pero les seré sincera, a veces las ligas se descomponen. Entonces, si les llega a pasar y dicen, ¿cómo no lo puedo bajar aquí? Solamente ocupen las siglas que están aquí, la dirección que viene aquí arribita en la parte gris, ¿no? Y aquí les estoy copiando una de cómo nos va a dar la información este índice. Aquí, por ejemplo, el tema central fue el empleo y el comité está dando una información sobre la situación que el Estado mexicano le informó de algunos avances en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Le dice, y su respuesta también va en torno a las cosas que ven de problemas, ¿no? Creo que por ahí nos dice Saidi Reyes que sí, estamos cambiando las diapositivas. Nada más me confirman, pueden ver justo una que dice empleo y tiene los ODS a la derecha. Sí, así es. Sí, va. Muy bien, perdón, Saidi, si no la puedes ver, tal vez luego son temas de conexión. Y ahorita les doy la palabra, nada más para terminar, pues volverles a recordar que aquí también van a encontrar la información de los filtros o información más detallada de qué contiene esta ficha. Esta no es toda la información. Si le dan clic, el documento es como un documento de Word escrito, que tiene varias partes, que tiene varias discusiones punteadas por bullets, casi, argumentos por estrofas y que además hace referencia a otros documentos. Y además, lo que hace esto es como un resumen muy, muy, muy rápido y, como les decía, aquí a la derecha van a encontrar los ODS a los que se refiere esta comunicación en especial o este documento en especial. Y bueno, ¿alguien había levantado la mano? ¿Que quisieran decirnos algo? Creo que la bajaron. ¿No? Va. Y bueno, también otra página que existe. Ahorita les vamos a mandar todas las ligas y también las pueden acceder en el material extra que les vamos a poner para que visiten la página en donde van a estar los videos, para que puedan ver toda esta información, pero si no, es que puedan googlear Índice Universal de Derechos Humanos. Si googlean Índice Universal de Derechos Humanos, les sale esta página. En la otra página que existe es el tratado, como la base de datos de los tratados de Naciones Unidas. Ay, muchas gracias, Montserrat, por compartirla. Es el tratado donde se encuentran todos los tratados que existen en temas de derechos humanos. Ahora bien, vamos a encontrar, también ahí lo pueden filtrar porque van a encontrar muchos tratados. Ahí filtramos por la CEDAW. Y aquí, ¿qué información vamos a encontrar? Aquí, contrario al otro instrumento, que es un poco más, nos ayuda a ir como más hacia comunicaciones de la CEDAW con el país, lo que trae es ahora sí que de todo, ¿no? Porque no solo la CEDAW es el único tratado o el documento que existe en temas de derechos humanos, como les decíamos, pero del Sistema Universal de Derechos Humanos. No vamos a entrar en más explicación, lamentablemente, en este curso, pero existen diversos sistemas de derechos humanos. En nuestra región
nos cobijamos por el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por si luego escuchan otros temas como la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen que ver con este Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que también ha dicho cosas muy, muy interesantes sobre el tema de igualdad de género y la situación de las mujeres en América Latina, ¿no? Y el Caribe. Pero es otro sistema. El sistema con el que trabajamos en Naciones Unidas está relacionado al Sistema Universal de Derechos Humanos y hay 9 tratados internacionales. Uno de ellos es el que tiene que ver con la CEDAW y hay 10 órganos los que dan atención a estos tratados. Y esta página en específico nos va a dar información sobre las sesiones que tienen esos comités o los órganos que tienen esos comités para la evaluación, para el seguimiento, para pedir los reportes. Se hacen visitas a los países y también se puede recuperar esa información en esta base de tratados. Y las visitas también tienen especificidades. Tiene que el Estado hacer la invitación, no nada más suceden porque sí, y ahí te voy. Tienen que tener unas ciertas reglas y no se han hecho a todos los países también. Se hacen investigaciones también específicas porque mismos gobiernos, personas funcionarias o organizaciones de la sociedad civil y personas víctimas de derechos humanos pueden llenar información para que los comités o los órganos relacionados a estos tratados hagan investigaciones específicas dentro de los países o soliciten a los países investigación sobre temas de derechos humanos o violaciones de derechos humanos. Y también sobre comunicaciones oficiales, ¿no? Cuando a lo mejor algún comité le está pidiendo una información específica a nuestro país sobre un tema en especial, una preocupación, una noticia que están viendo con preocupación o una violación de derechos humanos que le han hecho de su conocimiento varias organizaciones de la sociedad civil. Entonces, toda esa información se puede encontrar en este otro espacio, ¿no? Es interesante si en algún momento les gustaría, ahora sí que si alguien está con alguna tesis que se quiere echar, estos son los espacios súper adecuados para meternos como si fuéramos a ver el WhatsApp entre el Estado mexicano y el comité de la CEDAW y otros órganos con los que se comunica para hablar sobre la situación de las mujeres en nuestro país. Y en otros países también, por supuesto, pero también lo podemos filtrar a qué comunicación y qué situaciones ha estado comunicándose con nuestro país en este tema y con la CEDAW. Y como les decía, pues así se puede filtrar, se le puede poner por región, se escoge el país y el tratado, ¿no? el comité, ¿no? Y también hay otro tipo de informaciones que también nos da esta página, que también son bastante interesantes. En algunos casos, también si hay investigaciones sobre casos de violaciones de derechos humanos, pueden existir también jurisprudencias sobre esos casos. Entonces, hay información sobre algunas situaciones de derechos humanos y violaciones de derechos humanos que han llegado a este tipo de sistema y que acaban en jurisprudencias, así como en la Comisión Interamericana, la Corte, no es la Comisión, sino la Corte la que hace algunas sentencias en temas de violaciones de derechos humanos, también existen en este sistema y los podemos también buscar y conocer. También hay unos muy interesantes sobre temas que a lo mejor no son una situación en nuestro país, pero en otros sí, está interesante darse una vuelta y la verdad es que dentro de todos los instrumentos que luego hay para checar información en temas de derechos humanos, creo que este es uno de los más amables y trata de ser muy accesible y en varios idiomas para que pues diversas personas, no solamente que hablemos español, sino también en otros idiomas puedan conocer información muy actual o destacada sobre el tema de derechos humanos y derechos de las mujeres. Y pues aquí está solamente un ejemplo como de qué es lo que pueden encontrar. Por ahí van a ver
comunicaciones, el borrador de una recomendación, algunas observaciones adoptadas. Este sí les va a aventar de todo, pero si les gusta también el tema de derecho internacional público o entrarle un poco más a la profundidad del tema de derechos humanos y derechos de las mujeres, esta es una buena página para crearse de muchas dudas. Verán que también pueden salirles muchas ideas, porque se hablan luego de temas, como les decía, yo me he encontrado de repente hay unos temas que yo decía, wow, han hecho conversaciones sobre el problema de entrar en cómo las mujeres están más en deuda que los hombres con algunos bancos en algunos países, o los bonos buitre, llamados bonos buitre en algunos países que están afectando la situación del disfrute de derechos humanos en algunos otros países, y que no es un tema del que estamos hablando tal vez aquí, pero está interesante cómo se maneja en otros lugares. Y también es importante decirles, otra de las cosas que me gusta mucho compartirles cuando hablamos de la CEDAW son las recomendaciones generales. Estas recomendaciones son las que emite el Comité de Expertas y de Expertos sobre uno o varios artículos que están contenidos en la CEDAW. ¿Qué son esas recomendaciones? Les va a hacer unos llamados a los estados cuando encuentra algo que afecta a las mujeres y que el Estado debe de tomar cierta acción. Hasta el año pasado existen 40 recomendaciones generales y, como les decía, son de varios temas. Aquí les pongo una listita rapidísima de algunos, pero, por ejemplo, la recomendación general número 39 tiene que ver con los derechos de mujeres y niñas indígenas. La 38 sobre el tráfico de mujeres y niñas en el contexto de migración global, la 34 sobre el derecho de mujeres rurales, la 35 sobre la violencia basada en género, además de una actualización de otra recomendación general pasada. Como les decía, hay hasta ahorita 40, pero sí tienen que ver con puntos que de seguro ustedes trabajan de manera específica o se han consultado qué se ha dicho, se ha hecho. Como les decía, también hay una sobre, ahorita que hablaban de mujeres privadas de la libertad, estoy casi segura que he visto una que tiene que ver con mujeres privadas de la libertad y hasta una en el tema específico en México. Entonces, son elementos interesantes. Si ustedes tienen un área específica en la que están trabajando, podrían encontrar de seguro algún documento relacionado a su área, a su grupo o al contexto en el que están trabajando. ¿Y de qué es de ayuda? Como les decía, al final y al cabo, es que puedan hacer ese clic entre esa acción que, de nuevo les diría, no es chiquita, esa acción que hacen ustedes los días 25 o de diario o por temporadas con una problemática que ya ha sido señalada de manera general en temas de igualdad de género y derechos humanos. Entonces, bueno, hasta aquí, antes de dar un salto al otro tema que queremos ver en esta sesión, no sé si tienen algún otro comentario. Creo que me estaban preguntando sobre la última página. Este es la base de datos de tratados de Naciones Unidas. Si no, también les hacemos llegar el link. Si nadie más tiene alguna pregunta o comentario, ahora vamos a hacer la relación hacia cómo eso se ve también en pues nuestro contexto local, ¿no? Ya vimos estos temas que tienen que ver como con el tema internacional, pero esto sí se ve o no se ve, lo ha retomado nuestra... Ay, gracias, Fer. Muchas gracias. Ahí, Fer, ya nos puso también el link. ¿Cómo se ve esto en nuestros instrumentos nacionales y locales? Entonces, para empezar esta discusión, me gustaría pegarles esta información que les está colocando Fer también en el chat. Agarren la liguita, denle clic y les va a hacer unas preguntas. Unas son nada más para poder filtrar su información, pero la que queremos, por supuesto, que respondan es que nos digan
aquel nivel, digamos, si así, esta es la, digamos, una pirámide, algunos de ustedes tal vez la conocen, en la que, como cuando juegas el 1, ¿no? Así de, o que mi carta te come a esta, o el piedra, papel o tijera, uno arriba del otro, tenemos una sobre las leyes o el marco jurídico en nuestro país. Los reglamentos, ordenanzas municipales y resoluciones administrativas están por debajo de las leyes generales o federales y estas a su vez están debajo de la Constitución. Como que todas tienen que tener un orden jerárquico, quién está arriba de qué. No puedes decir, mi reglamento dice esto y va contrario a la Constitución, entonces lo voy a hacer como yo diga porque así dice el reglamento. Nos van a decir que no, ¿no? Sí, que se tiene que hacer lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces, la pregunta es, si vieran esta pirámide, ¿en dónde, a qué nivel colocarían los instrumentos de derechos humanos de las mujeres, como el de la CEDAW? ¿Lo pondrían al nivel de abajo, el C, el de los reglamentos, las ordenanzas municipales, resoluciones administrativas, cualquier otra resolución a nivel local municipal? ¿O lo pondrían en el nivel B, el de las leyes federales, el de las leyes generales, o lo pondrían al nivel de la Constitución? Vamos a esperar sus respuestas en, les vamos a dar 3 minutitos, bueno, 5 minutitos, si les parece bien. Ya tenemos varias respuestas. Muchas gracias. Y ahorita les vamos a platicar cuáles han sido los resultados. Por favor, si pueden completar la información. Bueno, vamos a cerrar ahorita la participación en esta primera actividad y les voy a comentar qué fue lo que más de ustedes contestaron. Un momentito. Muchas gracias por sus respuestas. Más o menos 84 personas nos han contestado. Con ellas vamos a responder. Bueno, la mayoría de las personas, cerca de un 64%, eligieron que instrumentos como el de la CEDAW estaría a nivel constitucional. Después de esta, cerca de un 24%, contestó que la pondrían al nivel de las leyes generales o federales. Menos de un 10% nos dijeron que la colocarían al nivel C o aún más abajo de los reglamentos. Entonces, me gustaría preguntarles a quienes nos platicaron o eligieron ponerla en el nivel A, el de la Constitución,
¿Nos podría alguien de ustedes platicar por qué eligieron esta? ¿Alguien que se anime? Alejandra, perfecto. Gracias, Alejandra. Hola, buenas tardes. Se supone que están en el mismo nivel porque la Constitución nos contempla dentro de los primeros artículos derechos humanos. Los instrumentos internacionales también tienen que ver con materia de derechos humanos y por eso se equiparan a la Constitución. Muchísimas gracias, Alejandra. Y Telma, ¿también levantaste la mano? Sí, muchas gracias. Bueno, tiene que ver efectivamente con la parte que ya expuso Alejandra, pero también consideraría que al ser instrumentos internacionales derivados de una serie de convenios, de reuniones, de conferencias mundiales, etcétera, y pues al tener esta calidad de organismos que conjuntan una serie de acciones a nivel mundial, pues bueno, es parte de las cosas que se tienen que armonizar dentro de nuestra Constitución porque estamos signando esos acuerdos a nivel internacional, por ende se le deben de dar pues el peso que corresponde para poder realmente cumplir y no quedar nada más en la firma como por socialmente correcto, ¿no? Sino que pues en el compromiso de generar acciones específicas dentro de cada uno de nuestros estados en nuestro país. Muchísimas gracias, Telma. Y por aquí, por el chat, gracias también por sus participaciones. Estefanía nos dice, porque todos los tratados e instrumentos internacionales están a la par de la Constitución. Cristi, por la preservación de los derechos humanos. Leti, porque garantizar el respeto y reconocimiento de los derechos de todas las personas. Y Jacqueline dice, yo puse Constitución, de la Constitución se emanan las demás leyes y México es Estado parte. Pues sí, por ahí me están diciendo varias cosas, pero es cierto que, bueno, aquí ya les spoileo, claro que sí. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos sí están a la par de la Constitución. Es una gran discusión en algunos, yo estudié Derecho y hay algunos personas defensoras del derecho, quienes dirían, está un poquito abajo de la Constitución, ¿no? Y te van a citar alguna jurisprudencia, que si de la Suprema Corte o que si de por acá o por allá, pero lo que es cierto es que siempre que exista, como decíamos, ese saquito, ese paraguas que protege más a las personas, se debe de utilizar el que sea el más amplio. Ojalá tuviéramos una Constitución súper increíble que ya no tenga que ser modificada ni mejorada, pero eso es lo que hacen los tratados, ¿no? En lugar de que estemos intentando modificar a cada rato una Constitución, te dice, puedes hacerte valer de estos instrumentos que van avanzando un poquito más rápido para cubrir a la persona de manera más amplia. Muy bien, Ricardo, exactamente, este es el llamado principio pro persona. Y también es importante decir, si alguna vez les da igual también la curiosidad, pueden por ahí googlear Reforma de Derechos Humanos del 2011, la historia de cómo se llegó a esa reforma es la que dio a lugar el que se pueda hablar, como estamos hablando ahorita, de que existe una justificación y modificación que se hizo dentro de la Constitución para decir que los tratados internacionales están a la par de la Constitución. Y entonces, claro que el haber llegado también a esa reforma tuvo que ver con que sucedieron varias recomendaciones al Estado mexicano de mejorar su aparato legislativo e incluir temas de derechos humanos, lo que nos permite poder tomar estos instrumentos, como les decía, para proteger mucho mejor a las personas. Y si también tienen curiosidad, también googlear esto del principio pro persona, si no también les intentamos poner un documentito por ahí en el material extra para que conozcan un poquito más de este tema. Y por aquí nos están también comentando, Estela, por la jerarquía de las leyes, esta nos indica el orden de prioridad de las normas jurídicas. Andrea, para fortalecer la protección de los derechos humanos, por armonización de la legislación nacional con estándares internacionales.
mayor acceso a la justicia, promoción de la igualdad de género, compromisos del Estado con derechos humanos de la CEDAW, y que por eso eligió el nivel A. Y alguien está pidiendo de nuevo el link de registro. Por favor, si por ahí lo pueden compartir. Y dice José Gilberto, en el artículo 4 constitucional se establece el derecho de igualdad. Luego entonces deben de generarse leyes que fortalezcan la igualdad de género y todas aquellas leyes necesarias. Sí, y como les decíamos, este es nada más un elemento del que nos gusta platicarles, y aquí les estamos poniendo como como si fueran unos rayos X un poquito más definidos sobre cómo se vería esa pirámide en temas de igualdad de género y derechos de las mujeres. Obviamente es mucho más amplio y lo podríamos hacer aún mucho más específico, como por ejemplo, cuando llegamos a las leyes locales que tienen que ver con cómo dentro de sus estados también pueden establecer y avanzar. Si a lo mejor la ley general todavía no lo dice, pero ustedes en una ley local pueden incluir algún tema de lo que la CEDAW está diciendo, y algunos otros instrumentos. Existen, el sistema interamericano tiene también leyes modelo, que sirven mucho como para luego retomar, como casi un copy-paste y adaptas para resolver rápidamente algunos temas de falta de legislación en algunos temas. Y el mapita, como ahorita se los estamos poniendo, es nada más para hacerles ver que a lo mejor, aunque no lo encuentren en alguna ley local, eso no significa que no puedan hacerlo o que no se pueda crear, ¿no? Y que también está todo relacionado, no porque esté en una ley es más valioso tampoco, ¿no? Pero que puedan entender que si existe este instrumento de derechos humanos, este no es el que te va a decir, a lo mejor es un delito, no, esa no es la intención del instrumento internacional, ni tampoco que todas las leyes estatales y locales y las constituciones estén lo más avanzadas posibles. Ojalá, pero son procesos muy largos. Entonces, ¿de qué se pueden agarrar ustedes cuando dicen estoy viendo una problemática nueva o que se está acelerando? Pueden buscar estas discusiones en los instrumentos internacionales para respaldar las acciones que quieran llevar a cabo también. Temas que tienen que ver con tal vez violencia digital o otros tipos de violencias que estén reconociendo en sus espacios y que a lo mejor no están bien definidas dentro de marcos locales. Para eso también nos sirve esta piramidecita que les decía. Y ya lo habían comentado, por supuesto, hay artículos específicos que ya más o menos para irnos yendo hacia el final de esta sesión, el último tema del que me gustaría platicarles antes de dejar un espaciecito para trabajar, para dejar esta conversación que nos platicaron un poco del tema de cuidados, es que hay un artículo en específico dentro de la CEDAW que nos habla nos da como unas ideas de cómo también poder avanzar o, como les decíamos, bajar estas ideas, estos buenos deseos, estos derechos dentro de los estados y las acciones que llevamos a cabo. Y este artículo en específico es como una herramienta que tal vez muchas de ustedes la han escuchado. Lo que nos propone es llevar a cabo medidas especiales. Estas son llamadas así porque son acciones temporales, en algunos casos son llamadas acciones afirmativas, pero son temporales y destinadas a acelerar la igualdad de género y también te las explican muy bien, no solo en la CEDAW, sino en otros instrumentos. Hay instrumentos específicos que ha emitido la CEDAW de qué son las medidas especiales, también el Tribunal Electoral, mucho se ha escrito, o la Suprema Corte de Justicia, aunque creo que más es el Tribunal Electoral, que ha hablado de que medidas especiales dirigidas solo a un grupo no significa discriminación contra otro, ¿no? No es como de
porque ha ocurrido como en el tema de participación política de las mujeres, cuando se dijo, se necesita que el 50%, bueno, ahorita lo vemos, que el 50% de las personas que van a estar en la Cámara local sean mujeres. Entonces hubieron hombres que dijeron, me están discriminando. Justo estos instrumentos, por eso les digo, háganse de repente, échense un clavado en ellos, porque estos instrumentos nos van a dar las soluciones luego a preguntas o obstáculos como ese. ¿Y qué le respondes a alguien que te dice, oye, me estás discriminando, ¿por qué no incluyes más hombres? O ¿por qué no estás incluyendo a estos otros grupos en lugar de mujeres? Y estos instrumentos o algunos de estos documentos nos dan ya esas respuestitas. Y ahí explican por qué eso no constituye una discriminación y que además son medidas temporales, transitorias, para lograr la igualdad. Y como decíamos, este ejemplo de cómo las cuotas de género en varios estados y en varios gobiernos, varios países, han incrementado la representación de las mujeres en varias décadas. Y ya lo habían por aquí, creo que por aquí uno de nuestros compañeros, Pedro, estaba hablando de algunos temas más de fondo sobre lo que significan ya cuando tienes que hacer una revisión más profunda de, luego te dicen, pero es que mi derecho a tal es más importante que tu otro derecho. No nos vamos a meter en esto, pero hay otras herramientas para hablar de qué está arriba de qué. Y nos habla de también el principio de convencionalidad, que tiene que ver con esto de que también debe de aplicarse el derecho que más pueda proteger a las personas. Control difuso y concentrado, nos da ahí algunos ejemplos de donde se pueden encontrar dentro de la Constitución. Es un ejercicio distinto al que les estamos avisando ahorita, porque estos son ejercicios que llevan a cabo jueces o personas que tienen que llevar a cabo algunas decisiones judiciales o jurisdiccionales. Entonces, ahorita lo que queremos es que ustedes como personas funcionarias sepan cuál es el marco que les puede amparar para hacer acciones que tienen que ver con un marco muy amplio de protección de derechos a las mujeres y de igualdad de género. Y de nuevo acá les ponemos alguna información. México ratificó este instrumento en el 81. La jerarquía normativa, la CEDAW tiene un rango constitucional en materia de derechos humanos y como les decíamos, hay una aplicación directa. Sí, los jueces tienen que tomar decisiones en las que ponderan derechos, pero como personas funcionarias, ustedes también tienen obligaciones de hacer acciones o llevar a cabo acciones que estén contenidas en este marco amplio de derechos humanos, no solo las leyes locales. Es por eso también que queríamos crear este espacio de intercambio para platicar de estos instrumentos. Y un poquito más a profundidad, esto ya lo habíamos mencionado un poquito en la primera sesión, sobre cómo existen estas responsabilidades como personas funcionarias que también están contenidas en varios instrumentos de derechos humanos. Dependiendo de cuál revises, van a decir diferentes obligaciones, pero digamos que a grandes rasgos de las que queremos hablar y subrayar en temas de igualdad de género, queremos hablarles de la responsabilidad y obligación de respetar, que incluye conocer, aplicar, difundir, crear estas medidas especiales o acciones afirmativas para que podamos avanzar un poquito más rápido en temas de igualdad de género y derechos humanos. Si quieren más información, se encuentra en la recomendación general de la CEDAW número 25 sobre este tema en específico. Otra obligación es la de protección, que las personas funcionarias están obligadas a tomar medidas para modificar la situación de discriminación que existe en la sociedad, en las familias, en lo que estábamos platicando hace ratito, ese machismo, cómo lo vamos a combatir. También es parte de nuestras obligaciones llevar a cabo acciones que vayan dirigidas a esos campos en específico. Y garantizar, los estados también deben de hacer mayor uso de medidas especiales, estas que estamos volviendo a platicar, las medidas, las acciones afirmativas,
de manera temporal, que puedan significar algún trato preferencial o los sistemas de cupos para que mujeres se integren en espacios específicos en donde han estado subrepresentadas. Y también de este tema en específico existe una recomendación general, que es la 5, donde nos va a decir por qué es importante hacer este tipo de medidas. Obviamente, no únicas, no como un solo ejercicio aislado, pero es muy interesante y muy importante decir, son temporales, es decir, ojalá pudiéramos planear sabemos que no tenemos presupuestos infinitos, pero nos hace pensar de esa forma, ¿cómo y hacia dónde quiero avanzar y en cuánto tiempo? Si tengo 10 pesitos, ¿con cuánto voy a poder avanzar en igualdad de género con esos 10 pesitos en, digamos, los siguientes 3 meses o 4 años? Esas son las preguntas o la manera en la que nos está invitando la CEDAW a pensar el tema de igualdad de género. Y, por supuesto, también hace subraya 2 cosas específicas, que siempre tomemos en cuenta el contexto, la cultura, el idioma de las personas con las que estamos trabajando, los antecedentes del problema y las intersecciones. ¿Por qué? Pues porque una solución, por mucho que la CEDAW también diga, esta es una buena práctica que funcionó buenísimo en Guatemala, no significa que vaya a funcionar en Puebla. Entonces, solamente nos platica mucho de cómo cualquier actividad que queramos llevar a cabo para cumplir con estas obligaciones, lo hagamos tomando en cuenta estos elementos. Y hay un par de principios de los que se habla mucho cuando comentamos temas de derechos humanos, que son los principios de progresividad y prohibición de la regresión. Eso significa que pues no vayamos, ahora lo que significaría no ir para atrás en temas de derechos humanos. Si ya se permitió, bueno, no se permitió, ya existe el derecho a la participación política de las mujeres, mañana no puede decirse, ¿saben qué? Creo que ya mejor que ya no participen las mujeres, ¿no? Hay que quitarles sus INEs y registros y hay que pedirles más datos para ver si pueden votar. No. La idea de los derechos humanos es que siempre vayan hacia adelante. Claro que también hay una gran discusión de qué significa esto para los estados en términos de recursos. No siempre se puede avanzar con la velocidad que se quisiera, pero es muy importante tenerlo siempre en cuenta aunque tengamos el disfrute de alguno de estos derechos, no significa que no podamos ir más adelante. Eso sí, siempre tenerlo en cuenta. Y de manera también muy precisa, poderles platicar un poquito más de las acciones afirmativas. Como decíamos, son específicas, dirigidas también a grupos de manera particular. Pueden ser mujeres, indígenas de cierto lugar, porque ahí se detectó de la Sierra Norte de Puebla, porque ahí se detectó en específico una situación tal vez de un alto índice de muerte materna, va una acción afirmativa específica que significa poder dar atención integral en temas de salud durante el embarazo para poder evitar muertes maternas en ese grupo en específico y en ese lugar en específico. Es importante decir de nuevo, temporal, siempre ponerles una temporalidad. Sabemos que los problemas que tienen que ver con género no se van a solucionar en tiempos cortos, pero es la intención, ¿no? Que ojalá haya un momento en el que estas acciones afirmativas no sean necesarias, sino más bien ya demos por sentado que todas las personas pueden disfrutar de los derechos sin tener que ayudar a empujar algunas un poquito más adelante. Y también tomar en cuenta que además de ser una acción que debe de solucionar un problema específico en un grupo específico, en un tiempo específico, también le tiremos, como hemos hecho el hincapié, a hablar de cómo transformar otros temas que dan lugar a esa problemática, ¿no? ¿Por qué se están dando esas muertes maternas en la Sierra Norte de Puebla? ¿Por qué existe un número más alto? Tiene que ver con qué elementos culturales, sociales o económicos del lugar. Hay que atenderlos también, ¿no? Para que no solo se esté esperando que esa acción reduzca la situación, ¿no? Sino también
generar cambios para que esa situación cada vez sea menos común. Y bueno, aquí nada más vamos a darles un checklist dentro del material que les vamos a compartir de esta sesión. Digamos, cosas que a lo mejor ustedes ya han hecho, pero lo que significa que cuando lleven a cabo acciones, ya sean por proyectos o por planes de trabajo, planes de desarrollo, o sus programas de trabajo en ciertas comunidades, siempre tomen en cuenta estos pasitos, ¿no? Que haya un diagnóstico sobre las brechas de género, utilizando, por supuesto, datos desagregados y un análisis también cualitativo, no solo cuantitativo, sino cualitativo. Hablar con las personas, conocer sus historias y sus casos, que puedan darle también esa carnita a los datos que tenemos, para que se puedan ver las intersecciones. Si tienen diagnósticos públicos, este es el momento, pónganlos en el chat. De seguro a alguien le puede servir el diagnóstico que ustedes tienen sobre algo. Si es público, qué mejor. Y por supuesto, si tiene que ver con alguna situación en específico del tema de igualdad de género, les agradeceríamos mucho que nos lo compartan. Si no, lo tienen ahorita a la mano, mándenoslo en respuesta al correo que les enviamos de invitación a la sesión para compartirlo con las demás personas. Estos diagnósticos, esta información que ustedes generan es de mucha ayuda para construir estas acciones afirmativas. Les digo, si tienen por ahí la liga, mándenosla, pónganla en el chat o mándenosla por correo y les hacemos también esa recopilación. El diseño, por supuesto, basado en el diagnóstico. Ya lo saben ustedes muy bien, hay que planificar medidas específicas, indicadores claros y un presupuesto que ya tenemos antes con el que vamos a trabajar, ¿no? Pero ¿cuánto le vamos a destinar para ciertas acciones? Esto se los estamos diciendo, aunque ustedes yo sé que lo pueden llevar a cabo dentro de sus acciones y ya lo han hecho tal vez para planear muchos de sus acciones diarias, pero porque nos gustaría rumbo al proyecto final hacer un ejercicio similar, un ejercicio en el que les vamos a invitar a conocer los diagnósticos que nosotras también hemos hecho en temas de igualdad de género y derechos humanos en algunas comunidades en Puebla, y por eso les decimos, y si ustedes tienen sus diagnósticos, vamos a hacer ese compendio de información y hacer este circulito. Obviamente llegamos a la implementación y, por supuesto, siempre una evaluación. Pero digamos, si hacemos a lo que les vamos a invitar rumbo al trabajo final es hacer un ejercicio, no de que estén trabajando un mes en este diseño, ¿no? Es solamente un ejercicio entre el punto 1 y 2, el diagnóstico y el diseño. Una fichita muy sencilla que les queremos compartir para que puedan llenar, además del checklist que les vamos a compartir en esta sesión, para que se hagan esas preguntas cuando están diseñando alguna actividad o alguna acción afirmativa. Bueno, este era un ejemplo, pero creo que ustedes también nos han platicado de algunos proyectos y programas muy interesantes que llevan a cabo en sus espacios de trabajo. Digamos que es una acción afirmativa que se llevó a cabo en otro país, en Chile, donde se identificaron que 40% de los hogares con jefatura femenina enfrentaban mayor vulnerabilidad económica. Entonces, la intervención, ¿en qué se basó? En capacitar laboralmente y dar apoyo al emprendimiento y subsidio para el cuidado infantil. No fue solamente a una cosa, sino a 3, ¿no? Y además de enviar mensajes de que no solo las mujeres deberían de estar cuidando, ¿no? También tenían que ser no solamente dar un servicio, sino también enviar mensajes. Y el financiamiento combinó recursos estatales con alianzas privadas y los resultados, ¿no? Como lo incrementó en 23% los ingresos y 35% en la formalización laboral de participantes. Este es un ejemplo, ¿no? Como muy, muy rápido, pero también me gustaría, igual ya algunas de ustedes nos han platicado de algunos de sus ejemplos de acciones que llevan a cabo, pero nos gustaría preguntarles sobre acciones específicas que conocen, que tienen que ver con, a lo mejor no las identifican ni fueron creadas como una acción temporal o acción afirmativa, pero les pedimos en este momento que por medio de este formulario
nos pueda platicar un poquito más si tienen alguna noticia de algún programa, algún proyecto, o solamente tienen el nombre del programa, que nos lo puedan compartir para igual ir haciendo este compendio de información y ver si para un siguiente ejercicio les podemos hacer una representación más gráfica de cómo estos proyectos y programas se relacionan a instrumentos específicos. Y en este link que les estoy pasando ahorita, lo que nos gustaría es preguntarles. Les vamos a dar como una lista de iniciativas, digamos. Imagínense que en el estado de Puebla hay 4 actividades específicas. Por ejemplo, ahí les ponemos 1, eliminar las cuotas de género para cargos públicos. 2, establecer cuotas de género para cargos de elección popular. 3, permitir solo a hombres ocupar puestos de liderazgo. Y 4, reducir el número de mujeres en el Congreso. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estas ustedes creen que es un ejemplo de acción afirmativa en el ámbito político? Y así les preguntamos en otra, en el ámbito de la igualdad laboral y en el de educación, en el de el sistema judicial. Esta nada más se puede elegir una, identifiquen cuál es la correcta y ahorita regresamos a platicarlas. Igual les damos unos 3 minutitos. Elijan una. ¿Cuál es la que más les suena? ¿Qué es una acción afirmativa? Muchas gracias. Ya van algunas respuestas. Muchas gracias. Bueno, voy a continuar ya van como 40, 50 respuestas, pero vamos a continuar ya. Quien vaya a ver la respuesta, pues ya ni modo. Pero bueno, sobre los ejemplos, en el ámbito político, justamente un ejemplo es establecer cuotas de género para cargos de elección popular, como hemos visto y como ha sucedido en México. No solo primero se hizo a cierto nivel vertical, pero ahora también horizontal. Y esto significa que cómo fomentar el que más mujeres puedan estar participando políticamente, compitiendo por puestos de elección popular y también representando a no solo un tipo de mujer, sino diversas problemáticas de mujeres. Claro que esto, como decíamos, tiene que ir acompañado de no solo el mensaje simbólico de que más mujeres estén ocupando espacios políticos, sino las actividades que ojalá también vayan acompañadas de cuando ellas ejercen los cargos, que significa también un avance no solo para las mujeres, sino para muchos grupos en desventaja. Es una gran labor, no es que sea solamente su tarea, ¿no? Ojalá todas y todos lo hiciéramos. No tienes que ser mujer nada más para pensar en derechos humanos, ¿no? En el ámbito laboral, algunos ejemplos son crear bolsas de trabajo para mujeres, ofrecer cursos de formación específicas y subvencionar a empresas que contraten mujeres. Estos son cosas que ustedes ya nos platicaban al inicio, que algunas ya hacen. En el ámbito educativo, ofrecer becas especiales para mujeres y niñas. Y en el ámbito judicial, implementar concursos exclusivos para mujeres. Ahora, ¿cuál es la clave de lo que les estoy diciendo? Que se supone que estas medidas tienen que ser temporales, ¿no? Muchas los vemos como de, pues es normal que eso pase, ¿no? Pero la idea es que tuvieran una temporalidad y algún momento en el que ya no sean necesarias. Entonces, ¿cómo llegamos hacia eso? No nomás pensarlas como ya de facto, tiene que haber cuotas, ¿no? Es
qué genial que existen, pero ¿cómo llegamos a ya no necesitarlas? ¿No? Esa es la idea. ¿Cómo llegamos a ya no tener que ofrecer becas especiales para mujeres y niñas para que entren a temas, a ciertos niveles educativos o que entren a temas de matemática, ciencia y tecnología, ¿no? ¿Cómo hacemos, además de eso, pensar lo que tiene que ser temporal? Y ese es como el truco, ¿no? Que también nos invita la CEDAW, de no son solo cosas que tenemos que hacer, sino ¿cuándo se imaginan que podemos dejar de hacerlas? A lo mejor no vivimos, lamentablemente, para dejar de hacerlas, pero esa es la intención de cuando piensen en los programas, decir, ay, a lo mejor, ¿cómo hacemos para que en los siguientes 10 años esta problemática no se tenga que aplicar el programa de la misma manera que como yo lo estoy aplicando, ¿no? Que cambie un poquito. Y bueno, aquí también nos gustaría, sí, nos pueden ir escribiendo en el chat si tienen alguna otra ejemplo de medidas especiales, acciones afirmativas en temas de igualdad de género que nos puedan compartir sobre la noticia, si creen que pueden identificar su fundamento jurídico, y si no, pásenoslas y nosotras también haríamos esa tarea de construir esta tablita para que veamos cómo se van relacionando a los temas que ustedes trabajan con la CEDAW. Entonces, si tienen los nombres, váyanlos poniendo en el chat, por favor, para que podamos construir esta tablita y la presentamos a la siguiente sesión. Si no tienen oportunidad de hacerlo ahorita, mándenoslas por chat también, les digo, como respuesta a la sesión de invitación que les enviamos. Lo que les vamos a enviar también es este checklist súper rapidísimo de cuando están haciendo sus actividades y acciones en sus programas, que puedan cumplir con estos puntitos súper específicos. Es algo que, les digo, seguramente ustedes ya hacen, pero a lo mejor en lo que podemos apoyarles es que hagan esta relación o ponerles ahí el link rapidísimo de cómo se va a relacionar no solo al marco jurídico legal, que ya vimos en la piramidecita, sino también con el internacional, que puedan vincularlos con tratados internacionales. De ya checaste con palabras clave si existe una recomendación general de este tema, perfecto, agárrala, ¿no? Cítala, te va a ser de mucha ayuda para el diseño técnico o justificar a lo mejor un presupuesto definido, ¿no? Para una acción en especial. Y algunos otros recursos que les sugerimos, no nada más quedarse con los que les hacemos, les vamos a compartir o de los que hemos hablado en esta sesión, es que, por supuesto, existen manuales metodológicos para el diseño de políticas con perspectiva de género o acciones con perspectiva de género. Vamos a incluirles un par que tenemos de parte de PNUD México, dirigidos a municipios para pensar estas acciones desde e incluir la perspectiva de género. Si ustedes también ya han producido estos instrumentos, se los vuelvo a insistir, compártanlos en el chat, utilicen este espacio o escríbanos y mándenoslo como un instrumento que más ahorita que estamos reunidas y reunidos, personas principalmente de Puebla, que pueda difundirse entre todas y todos ustedes. Por supuesto, también seguir tomando capacitaciones. Este curso fue diseñado dentro del marco del proyecto Comunidades Igualdad, que tiene un objetivo específico de trabajar con personas funcionarias y también en comunidades. En algún otro momento, y ya sea al final de este taller, les vamos a platicar en qué municipios vamos a estar trabajando y nos encantaría conocer las acciones, por supuesto, que ustedes ya están llevando a cabo y con las que nos podemos vincular para hacer llegar a información a más personas sobre estos temas de igualdad de género y derechos humanos. Y, por supuesto, que hay plataformas específicas sobre buenas prácticas nacionales e internacionales en temas de género y problemáticas específicas y, por supuesto, jurisprudencias sobre igualdad de género y acciones afirmativas, como les decía, no solo la Suprema Corte, sino el Tribunal Electoral. No porque sean temas electorales, no se pueden aplicar para ampliar nuestra interpretación de derechos humanos. Luego, sucede que el Tribunal Electoral tiene interpretaciones también muy buenas en temas de derechos humanos que podemos jalar
a temas que no son necesariamente electorales. Entonces también ahí suceden cosas bien interesantes. Y para ir cerrando esta sesión, me gustaría igual mandarles esta última consulta que nos gustaría que nos platiquen en este último espacio de reflexión qué acciones afirmativas priorizarían en su comunidad y por qué. Piensen en las brechas de género más urgentes o donde ven discriminación de género, la cual sea más urgente atender y cómo podrían aplicarlas pensando desde el marco que hemos visto hasta ahorita. Y por supuesto que en algún momento, hacia donde queremos llegar con la reflexión que queremos construir, es que hagamos este ejercicio de ¿y cómo voy a construir ese diagnóstico? ¿Cómo voy a construir un presupuesto con perspectiva de género? ¿Cómo puedo revisar si tengo la información necesaria para hablar de que sí hubo un impacto específico en este tema? Y que no se queden con esta idea que se oyó un par de veces en esta sesión, que son acciones chiquitas. No, para nada son acciones chiquitas y nuestro interés es que ustedes puedan comunicarlas relacionándolas también a este marco internacional de derechos humanos al que de seguro están abonando. Y bueno, si tienen algún problema en acceder al link, me avisan. Ahí solamente, de nuevo, les pide algunos datos para poder filtrar sus preguntas y les pide que por favor nos escriban un poquito sobre qué acción afirmativa priorizarían en su comunidad y por qué eligieron esa acción. Como habíamos platicado, por acá les dimos algunos ejemplos de qué son acciones afirmativas, todas esas que pensamos que son muy normales y que tienen que estar siempre, pero bueno, como volvemos a decirles, la idea es que ojalá muchas de estas tuvieran que ser solamente temporales. Estas son ejemplos, pero ustedes si en su diario conocen otras, por favor, este es el momento de que nos las compartan. Y si alguien quisiera platicarnos de alguna de ellas, abrimos el micrófono para unas 2 participaciones, mientras les dejo escribir. Muchas gracias, ya tenemos algunas respuestas. Muchas gracias. Les voy a dar unos 3 minutitos más. Dos minutitos más.
Muchas gracias. Bueno, antes de que se vayan, no se me desconecten. Les quisiéramos pedir que por favor nos apoyen con responder la encuesta de salida. Aquí lo que les pedimos es que nos escriban si les quedó alguna duda, si necesitan que reforcemos información en algún tema en específico. Todavía no les enviamos las respuestas de la primera sesión, pero les vamos a enviar respuesta de sus preguntas de la primera sesión y de esta. Para eso es esta última encuesta. Y al final también les hacemos una pregunta que nos ayudaría mucho si alguna persona le gustaría quedarse unos 3 minutitos, 5 minutitos al final para que nos pueda responder unas preguntas de qué les pareció la sesión. La grabamos y es para dar difusión a estos cursos también en otros estados y poder conocer cómo les pareció el contenido de esta sesión. Entonces, en esta encuesta de salida, otro link que les estamos mandando es para que por favor nos puedan mandar la información de qué les pareció esta sesión, por favor. Y como les digo, al final les pregunta si alguno de ustedes pudiera quedarse a platicar con nosotros algunos minutos. Ay, a ver, creo que se mandó, a ver, aquí está la encuesta de salida. Por favor, díganme si justo su título dice encuesta de salida, sí, ¿verdad? Sí, sí es correcto, Juan. Muchas gracias. Alguien creo que comentó algo. Ya le cambié. Sí, Verónica, muchas gracias por notarlo. Sí, dice M2-05 encuesta de salida, sí es la de la segunda sesión. Y según yo, ya le cambié a que diga sesión 2. Es módulo 2, actividad 5. Según yo, ya le cambié a que diga el título sesión 2. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Vamos a dar unos 2 minutitos más. Y ya lo último que les quiero compartir es un aviso sobre la siguiente sesión, porque se nos atraviesa Semana Santa, pero ahorita se los comento. Y la propuesta, sino de que en la siguiente sesión empezamos platicando e introducimos un poquito de reflexiones sobre el tema de cuidados o algún otro que quisieran que abordemos en la práctica que vamos a tener en la siguiente sesión. Muchas gracias, Mario. Sí, que te vaya bien. Perfecto. Les doy nada más unos minutitos más, un par de minutos, y ya les doy el aviso final. Bien. Bueno, pues para no tomar más de su tiempo, les platicaría rápidamente algunas de las respuestas que nos dieron.
Las acciones afirmativas más mencionadas las agrupamos rápidamente por estas categorías, por el orden de frecuencia. Nos hablaron de que muchas de ellas están relacionadas, o las que ven más necesarias, son relacionadas a la capacitación y sensibilización. Después, sobre el empleo y oportunidades económicas. Otra, hacia los espacios públicos, más relacionadas con el acceso y la seguridad en espacios como el espacio público y transporte público. Otro tema, acciones afirmativas relacionadas a facilitar el acceso a la justicia a mujeres. Y otras también hicieron hincapié en las cuotas, paridad, representación en diversos ámbitos. Algunas con menos incidencia tuvieron que ver con educación, acceso a la salud y prevención de violencias. Y algunas sobresalían también por el detalle y el enfoque interseccional que hemos platicado en estas sesiones. Hablaron de atención a pueblos originarios. Una compañera dice, mi acción afirmativa es que en la instancia de las mujeres se tenga una intérprete o traductora de la lengua originaria que se habla en la comunidad. Adicional a ello, trasladar a personas hacia ministerios públicos que tengan como a 4 horas para garantizar el acceso a la justicia. Sobre comunidades LGBTIQ+, nos hablan de acelerar la igualdad entre personas de la comunidad y garantizar el disfrute y ejercicio de derechos. Generar más apoyos económicos a mujeres, hablando sobre emprendimiento de mujeres. Y también hablaron de representación académica en grupos de investigación, cuerpos académicos coordinados por mujeres, y hablaron de el acoso en el transporte público. Como también es importante para ustedes crear acciones afirmativas dirigidas a erradicar el acoso en transporte público. Entonces, creo que por aquí también pueden salir muchas ideas, las vamos a retomar y sobre esto también vamos a ir construyendo las discusiones con las que queremos invitarles a la reflexión final y al trabajo final. Y ya para finalizar, solo recordarles, el siguiente miércoles no tenemos sesión porque se nos atraviesa la Semana Santa, entonces nos vemos hasta el que sigue, el del 22 de abril. Y queremos hacer unos ejercicios un poco más prácticos sobre cómo se habla de crear presupuestos y diagnósticos locales con perspectiva de género. Les decimos, si ustedes ya los tienen, pues pásenlos y los usamos de mismo ejemplo para que otras compañeras y compañeros los conozcan y aparte vean cómo se han construido con estos enfoques. No es un examen. Por favor, pásenos sus materiales, créanos que nos va a servir muchísimo y lo que queremos es justo no ser repetitivas en cosas que ustedes también ya están haciendo. Una última aviso, pues es que les vamos a enviar esta información de nuevo también por correo. Es 22 de abril, a ver, déjame ver, no, sí, perdóname, es 23 de abril, tienes toda la razón, sí, miércoles. Muchas gracias, Norma. Sí, gracias por notarlo. 23 de abril nos vemos. Pero de todos modos les mandamos mensaje para que no se conecten el siguiente miércoles y que disfruten es igual el mismo horario. Digamos que solamente vamos a poner la vacación de la siguiente semana, nos vemos a las 4. Sí, es 23 de abril. Ahorita lo cambio muy rápidamente. Y ya nada más les consultaría si aquí hubieron algunas personas que sí nos dijeron que nos podrían apoyar con quedarse unos minutitos más. Voy a decir los nombres de 3 personas, si pudieran quedarse. Es Evelyn Areli, Paulette Fernández y María Cibel. Si pudieran quedarse unos minutitos, les vamos a robar para hacer esta entrevista cortita. Y a todas las demás personas les agradecemos muchísimo el que se hayan conectado. Esperamos verlas en la siguiente sesión. Si se perdieron de algo de esto, ya saben que está el video. Y por ahí a personas que tal vez no pudieron
comentarnos algo, escríbanoslo por mensaje también, o métanlo en esta encuesta de salida que les invitamos a llenar al final de las sesiones. Les agradecemos mucho por quedarse estas 2 horas y nos despedimos y nos vemos el 23.